que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a nuestro segundo servicio en casa del día de hoy. Queremos invitarte a que dispongas tu corazón para alabar, para glorificar el nombre del Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Llama a tu familia ahí donde estés y que con alegría podamos alabar y exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Yo subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Decimos: escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y en el nombre de Jehová yo venceré. Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Hoy lo decimos: a sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra.
muros caen, y con ellos sus cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, a ver fuerte, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. Saltando, el cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá.
tu presencia estamos seguros. Sabemos que en tu presencia, Señor, hay paz, hay gozo, hay bondad. En tu presencia, Señor, está nuestra seguridad, Señor. Y por eso estamos agradecidos. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me esconderé. Y aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Allí me esconderé en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, allí me esconderé, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Seguro estaré, y aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Seguro estaré, y aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu Tu presencia, Señor. Nos postramos, nos rendimos a los pies de Cristo, a su gran bondad, a su gracia y amor, a los pies de Cristo cantamos: Santo, Santo, Santo. cantamos: Santo, Santo, Santo. Cantamos: Santo, Santo,
su gracia y amor a los pies de Cristo. Andamos santo, santo, santo. Andamos santo, santo, santo. Andamos santo, santo, santo. Es el Señor. Es el Señor. Andamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Es el Señor. Una vez más. Cantamos santo, cantamos santo. Cantamos santo, santo, santo. Cantamos santo. Cantamos santo, santo, santo. Es Es el Señor. Cantamos solo a ti. Cantamos santo, cantamos a ti, Solo a ti, Señor. te amo la gloria. Solo a ti, Jesús. Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Diga, amados hermanos, es un gusto poder saludarles. Nos alegra mucho poder estar en esta hora ministrando la palabra del Señor. Qué gran privilegio, qué gran oportunidad de parte del Señor siempre tener esa bendición de poder ministrar al pueblo del Señor. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús. Le pedimos al Señor que Él se manifieste de una manera especial en cada vida y que podamos recibir todo aquello que venga de parte de Dios. Quiero que me acompañe. Vamos juntos a hacer una oración al Padre, suplicando su bendición, suplicando su respaldo, suplicando que Él nos pueda ministrar de una manera muy especial en esta hora. Padre que estás en los cielos, Señor, delante de tu presencia estamos con mucha gratitud en nuestro corazón, con agradecimiento, con regocijo, con acatamiento, reconociendo, papito lindo, que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de parte tuya. Hoy nos acercamos, Señor, a suplicarte, envíes desde tu trono, desde tu río, desde tu presencia, Señor, esa palabra que necesitamos. Envíanos una palabra de vida, envíanos una palabra de bendición. Ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas a tener un espíritu, Señor, apacible, un espíritu, Señor, sensible a tu voz, que pueda recibir aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús yo te suplico, papito lindo, por favor, ministranos, bendícenos, manifiéstate grande y poderosamente, Señor, y permite que tu palabra no retorne vacía, sino que antes cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, queremos, hermanos, abordar pues el tema escatológico, ¿verdad? Que es lo que en este momento pues creo que nos compete, ¿verdad? Hablar un poquito de la escatología, que es tan mal entendida por muchos, pero que cuando nosotros le encontramos el saborcito, ¿verdad? Se vuelve tan apasionante también para nuestra vida.
Y, y la verdad es que hay momentos como en esta oportunidad le quiero hablar como ministro, que pues yo decía, Dios mío, ¿y qué tema voy a hablar cuando hable de la escatología? Y pasaba en una angustia, una aflicción, ¿verdad? Porque no encontraba como cuál era el tema apropiado para poder ministrar. Sin embargo, en la medida que le vamos encontrando el sabor, hermano, se vuelve algo tan maravilloso y el Señor nos va dando día con día dónde podemos ir ministrando, qué palabra es la que podemos llevar al pueblo. Ahora, cuando hablamos de que el tema escatológico es apasionante, tenemos que entender que el problema que se da muchas veces es que se ha ministrado de una manera negativa lo relacionado con este tema, porque, hermanos, se ha infundido temor en el corazón de las personas, de tal manera que entonces solo se habla de apocalipsis, solo se habla de escatología, entonces las personas se ponen así como poquito a la defensiva, ¿verdad? Y ahora, ¿qué me van a decir? ¿Qué miedo me van a meter? ¿Qué cosas vienen? Pero realmente, hermano, yo creo que la palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y yo me doy cuenta que esto se convierte en una especie de principio en la misma palabra, porque, hermano, basado en el apóstol Juan, que fue el que recibió la revelación del libro de Apocalipsis, ahorita voy a hablar de él, aunque hay otros hombres también, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Pero veo que ese es el hombre del cual la Biblia da testimonio que amaba al Señor. Se reconocía como el discípulo amado, bíblicamente hablando. Ya extra Biblia se le conocía como el apóstol del amor. Pero este hombre entonces nos deja ver este principio que le decía, y es que a mayor amor, mayor revelación. Entonces, hermano, nosotros, ¿por qué se limita a veces la revelación del libro de Apocalipsis en nuestra vida? Porque nos infundieron temor, y como el perfecto amor echa fuera el temor, entonces mientras no seamos libres de ese temor a través del amor, nunca la revelación va a venir de una manera como un río, como una fuente en nuestra vida. Entonces es necesario, hermano, que nosotros erradiquemos el temor para que se abran las puertas, hermano, y que de esa manera, pues nosotros podamos recibir la bendición que hay en la escatología. Por el otro lado, hermano, hay otro principio también, que lo primero siempre será lo último, ¿verdad? Allá en el libro de Génesis vemos que el Señor le había dicho al primer hombre: el día que comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día morirás. Es decir, vas a permitir que la muerte entre. Y hermano, el hombre desobedeció y entró la muerte. Entonces vemos allá que la muerte fue uno de los primeros enemigos que se infiltró. Ahora la Escritura dice que el último enemigo a abolir es la muerte. Entonces lo primero siempre será postrero. Viendo este principio, entonces nos damos cuenta, el primer sentimiento que le ministraron a la humanidad a raíz precisamente del pecado fue el temor. Cuando el Señor dijo: ¿dónde estás tú? Confrontando a Adán, entonces él dijo: es que tuve miedo y entonces me escondí. Es decir, que ahí se abrió la puerta para ese primer sentimiento negativo. Ahora, si lo primero será postrero, entonces quiere decir que lo último que va a querer hacer el adversario, que el Señor lo reprenda, es infundir temor. Y va a infundir temor con las cosas del tiempo final, es decir, con las cosas apocalípticas, ¿verdad? Llamadas de esa manera. Entonces en el último tiempo, una de las situaciones que vamos a ver en el pueblo del Señor es que el pueblo le va a tener temor a hablar de la escatología. Y yo creo, hermano, que eso tiene que ser ministrado primariamente en el pueblo, para que posteriormente, entonces, cuando se le ministre esta palabra de los acontecimientos del tiempo final, las personas, hermano, lo reciban, no como que ellos van a vivir todas estas cosas. Algunas sí las va a vivir la iglesia,
pero muchas de ellas no las va a vivir la iglesia, principalmente lo que se refiere a los juicios, porque la iglesia lo que está esperando es el toque de la final trompeta, la trompeta de Dios, pero las trompetas de juicio, o los juicios más bien dicho, inician con trompetas que tocan los ángeles, y esas no las vamos a oír nosotros en el nombre del Señor. Así que, hermano, yo creo que entonces para poder tener una buena comprensión, un buen entendimiento del tema escatológico, es necesario que nosotros seamos liberados del temor. Bueno, eso como un aspecto puramente devocional. Ahora, yo quisiera entonces que fuéramos aquí a ver, hermano, quisiera abordar algo de lo escatológico que el Señor puso en mi corazón y que viéramos aquí un par de conceptos de lo que es escatología. Entonces, estos son conceptos de diccionario, así que no es un concepto puramente espiritual, sino que son conceptos de diccionario. Dice, la palabra escatología es de origen griego y viene de la palabra escatos, que significa último, y logos, que expresa estudio. Literalmente sería estudio del tiempo final. Eso, así sería una manera como se puede traducir la palabra escatología. Por el otro lado, hermano, la escatología cristiana es una rama de la teología cristiana también, conformada por las creencias escatológicas o de las últimas cosas del cristianismo. Entonces, de aquí ya podríamos ver, entonces, escatología sería el estudio del tiempo final y el estudio, podríamos poner aquí el estudio de las últimas cosas. Así podríamos, hermano, entonces definir lo que es escatología. Esto es muy importante, hermano, que nosotros lo tengamos claro. Entonces, cuando se habla de escatología, estamos hablando del estudio del tiempo final. El tiempo final, ¿cuándo empezó? Pues empezó, hermano, prácticamente desde el momento que el Señor Jesús murió, empezaron los tiempos finales. Desde ahí empezó, hermano. Entonces tenemos que ver el estudio de las cosas, de las últimas cosas. Ahora, mire, en algún momento he abordado esto y creo que es muy importante. Cuando una persona se va a cambiar de lugar de residencia, específicamente se va a trasladar a otro país donde hay costumbres, donde hay leyes, donde hay idioma distinto al lugar de su origen. Entonces, si esa persona con antelación sabe que se va a trasladar ahí, pues yo creo que lo menos que tiene que hacer esa persona es poder investigar, indagar, conocer un poquito de las costumbres, conocer un poquito de las leyes, conocer un poquito del idioma de ese país. Quizás no va a lograr hacerlo al 100%, pero al menos ese conocimiento, por poco que parezca, va a ser una ayuda, va a ser una preparación para poder llegar ahí sí que a la deriva cuando llegue al otro lugar. Entonces, de la misma manera, si esto lo traemos en cuanto a la escatología, si nosotros como iglesia somos la iglesia del final del tiempo, somos la iglesia del tiempo postrero, entonces lo menos que podemos hacer es conocer las cosas postreras, porque si no conocemos las cosas postreras, entonces ¿cómo nos vamos a preparar para lo que viene? Entonces esto es algo que el Señor está deseando que nosotros podamos tener muy claro. Entonces yo, hermano, quiero que veamos aquí, esta es la palabra que se utiliza cuando se habla de escatos, esa palabra griega, la palabra 2078. Y esa palabra tiene varios significados, pero significa más lejos, final, dice de lugar o tiempo, postrero, último, estado y final. Es decir, de esta manera se conoce los significados, hermano, de la palabra escatos. Entonces, cada vez que en la Biblia se menciona la palabra escatos, siempre está ligada con algo más. Por ejemplo, cuando hablamos del tiempo final, entonces hablamos, hermano, ahí hay una palabra que significa tiempo y hay otra palabra que significa escatos. Entonces hablamos el tiempo final. Si hablamos, por ejemplo, hermano, del día final, la hora final, entonces siempre la palabra escatos está ligada a algo más. Entonces yo por eso, hermano, le puse aquí a usted
qué cosas están ligadas a la palabra escatos, y esas serían las cosas escatos. Yo le puse aquí las cosas escatos, ¿verdad? Para que usted me pudiera entender, es decir, esta palabra 2078 es la que acabamos de verle sus conceptos, y entonces, hermano, ¿a qué cosas está ligadas? Que son las cosas que nosotros tendríamos que conocer. Dentro de estas, voy a citarlas así rápidamente porque son un poquito más de 20, está, por ejemplo, hermano, en Mateo capítulo 5, verso 26, cuadrante, es decir, el escatos cuadrante, el último cuadrante. Eso es importante. Entonces tenemos que conocer a qué se refiere, porque estas son las cosas postreras, son las cosas del final. Si nosotros las analizamos correctamente, vamos a extraer, hermano, una bendición muy grande. Luego sería el estado. Hermano, el escatos, ¿verdad? El estado final. Luego, hermano, está los discípulos finales o los últimos, los postreros discípulos. Eso hay que explicarlo porque solo así, pues, ¿y a esto a qué se referirá? Luego, hermano, los obreros postreros, el último o el postrer engaño. Los últimos servidores, hermano, los últimos hijos. Perdón, aquí no es los últimos, el último hijo, porque aquí en este pasaje se refiere que él había enviado siervos y por último envió a su hijo. Entonces aquí habla del Señor Jesucristo. Luego, la última muerte, no se refiriéndose a la del Señor, también este pasaje es cuando se habla de aquella mujer que tuvo 7 maridos que le pusieron el ejemplo al Señor y que entonces le dijo, en la resurrección, ¿de cuál será marido? Pero por último murió la mujer, entonces la última muerte. Sigamos. Hermano, el último lugar, eso es bien importante. Cuando te presentes a una fiesta, no tomes el primer lugar, no sea que llegue alguien con más honra que tú y te van a mandar al último lugar. Bueno, el último día, hermano, los últimos acusadores, los postreros acusadores, eso también hay que explicarlo. El último territorio, hermano, el último de los apóstoles, el último enemigo, el postrer Adán, hermano, la trompeta final, el tiempo final. Aquí hay 2 palabras que se traducen tiempo, aquí están los números que le corresponden, hermano. La hora final o la hora postrera, la letra final, yo soy el alfa y la omega, la última letra, ¿verdad? La última letra. Las últimas obras, las últimas plagas. Bueno, y aquí entonces yo le puse al tema, hermano, las cosas postreras. Fíjese que es muy sugestivo el hecho de que existen, yo por lo menos encontré, puede ser que hayan más, así que no voy a hablar en términos absolutos, pero para mí es sugestivo el hecho que haya encontrado 22 cosas postreras. Eso, como el número 22, es un número que nos habla de final, es un número que nos habla de aprobación, es un número que nos habla de la letra tau, y esa es una marca, eso es un sello. Entonces, el conocimiento de estas cosas postreras, aunque algunas de ellas sean enfocadas hacia aspectos puramente negativos, pero como aprendemos por espejo, entonces sacamos una enseñanza positiva. Entonces, esto podría ser parte del sello que va a tener la iglesia. Así que, hermano, vamos a tratar de analizarlo. Ahora, por supuesto que hay mucho que analizar aquí, pero yo, hermano, básicamente quisiera hablarle entonces del día postrero. Es decir, la palabra día, hermano, es la palabra que viene del griego 2250 y luego la palabra escatos, ¿verdad? Que es la 2078. Entonces, yo quiero hablarle un poquitito del día postrero y que podamos ver algunas cosas que suceden en el día postrero. Y que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, como ministros del Señor, como siervos de Dios, pues tenemos que estar apercibidos de estas cosas que van a suceder en el día postrero. Ok, ahora, esta aquí es la palabra que se utiliza, hermano, para decir día. Es la palabra gemerá o gemera. Que es la 2250, que es femenino, dice, bueno, ahí hay varios conceptos, hermano, que no me voy a detener a hablar de eso, pero significa día, significa espacio de tiempo, entre el amanecer y la noche, también
es decir, que habla de las 24 horas enteras. Luego aquí vemos figurativamente, dice, es un periodo siempre definido, dice, más o menos claramente por el contexto que se está dando. Se habla de edad, se habla de fiesta. Este concepto me llamó la atención. Hoy, cuando se habla de día, se está hablando de hoy, se está hablando de mediodía, de amanecer, de día, de tiempo y también de tribunal. Es decir que, hermano, hay bastante que ver al respecto de esto. Ahora, en el tema este que le estamos poniendo, el día postrero, el día es el gemera escatos, ¿verdad? Sería gemera escatos. En este día, entonces, acontecen cosas bien importantes. Entonces, veamos algunos pasajes, hermano, que están relacionados con lo que es el día final. Y mire, en este pasaje se utiliza precisamente, hermano, Juan capítulo 11, verso 24, dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí está hablando, hermano, de Lázaro cuando iba a ser resucitado. Usted se recordará que Marta llegó con el Señor y prácticamente reclamándola porque no había estado ahí cuando el Señor, cuando Lázaro había muerto. Y entonces el Señor le dijo, Marta, tu hermano resucitará. Y entonces ella contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella lo estaba viendo como algo muy lejano, pero ya vimos ahí en la palabra gemera o gemerá, ¿verdad? Hermano, ya vimos ahí que ese significado también es hoy. Es decir, entonces el Señor la tuvo que confrontar y le dijo, Marta, le dijo, ¿no sabes acaso que yo soy la resurrección y la vida? No te lleves a tu hermano a resucitar hasta el día postrero. Tienes que entender que ese día postrero para ti puede ser hoy, para Lázaro puede ser hoy. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que el Señor cambia el tiempo, o más bien dicho, une el tiempo postrero con el presente, es decir, el tiempo futuro con el presente, cuando Él se manifiesta. En este caso, se estaba manifestando para darle una resurrección. Entonces, cosas que tenemos que saber del tiempo postrero, de la escatología, es lo relacionado con la resurrección. Pero, hermano, déjeme explicarle un poquitito, porque mire, el Señor en varias oportunidades habló sobre la resurrección. Y cuando habló sobre la resurrección, lo hizo, digamos, de manera general. Dijo, por ejemplo, y vamos a citar ese verso más adelante, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré en el día postrero. Ok, pero yo pregunto, si todos los salvos van a resucitar, todos los salvos resucitan. Es más, resucitan hasta los perdidos. Entonces, él no estaba hablando cuando se refiere al día postrero y la resurrección, no estaba hablando solamente, hermano, de un grupo específico, sino que él estaba hablando, perdón, lo voy a recapitular. Cuando él habló de que iban a ser resucitados en el día postrero, se refería, hermano, a un grupo específico y no a todos que iban a resucitar. Pero ¿cuándo los iba a resucitar? Los iba a resucitar para el evento llamado arrebatamiento, para convertirse en la esposa del Cordero. Entonces quiere decir, hermano, que el Señor, cuando estaba hablando aquí, estaba refiriéndose a una resurrección para ser parte de los que van a ser, para los muertos en Cristo, que van a ser resucitados. Es decir, que el Señor estaba, cuando se refería a este día postrero, y que aquí lo citó Marta, pero ya vamos a ver otros pasajes donde lo cita el Señor. Ahora, si el Señor está hablando de ese grupo específico y no de todos los que iban a resucitar, entonces ahí está, como nosotros sabemos que el arrebatamiento se va a dar, muertos en Cristo
y, hermano, vivos transformados. Entonces estaba involucrando prácticamente a todo ese grupo, porque algunos cristianos no van a morir, hermano, antes del arrebatamiento, van a estar vivos. El apóstol Pablo dice claramente, hermano, que él pretendía estar vivo para ese evento, y luego nosotros, los que quedemos y los que hayamos permanecido, seremos arrebatados. Entonces, esos son eventos que se dan paralelos. Si el Señor estaba hablando de la resurrección del día postrero, refiriéndose, hermano, al arrebatamiento, también involucraba al otro grupo paralelo que eran los transformados, porque si no, ese pasaje solo se podría aplicar para los que mueran y no para nosotros, y es precisamente para todos. Espero darme a entender. Ok. Entonces miremos, hermano, los pasajes que el Señor citó con relación al día postrero, y que nosotros, hermano, si conocemos lo que va a pasar en el día postrero, ese día postrero, insisto, es el día del arrebatamiento, hermano, entonces nosotros vamos a prepararnos para lo que viene en el tiempo final. Ahora fíjese pues, Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre. El Señor siempre hizo la voluntad del Padre. El que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, sino que lo resucite en el gemera scatos. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor dijo, hermano, y quiere que nosotros lo tengamos claro, porque en este tiempo que nos ha tocado vivir va a haber mucha confusión. Y entonces el Señor quiere que en el día postrero, hermano, tú tengas la seguridad de que Dios, el Padre, te puso en las manos del Hijo. Hermano, eso lo dice Juan capítulo 10. Hermano, el Señor dijo, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Le estaba hablando, hermano, a judíos. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Pero oiga, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida y jamás perecerán. Y oiga, estoy leyendo Juan 10:28. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que yo. Es mayor que todos. Y nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Es decir, el Padre me puso en mis manos esas ovejas, y como me puso en mis manos esas ovejas, nadie las puede arrebatar. Entonces, hermano, en este tiempo final va a venir mucho ataque. ¿A dónde, hermano? A nuestra fe va a venir el ataque para que dejemos de creer que somos hijos de Dios. Va a venir la duda a muchos cristianos. ¿Será que soy hijo de Dios? ¿Será que me voy a ir en el arrebatamiento? Sí te vas a ir. El Señor está preparando la resurrección del día postrero. Y la resurrección del día postrero es que tú y yo vamos a ser parte, sea porque alguien se anticipe a través de la muerte, o sea porque alguien esté vivo, el Señor lo va a resucitar o lo va a levantar, porque esa palabra es anastasis, que también significa resucitar, pero también significa levantar. Entonces, si exanastasis es un evento fuera del evento llamado, o el evento general de la iglesia, donde va a ser arrebatada y resucitada, o resucitada y arrebatada, entonces, hermano, yo creo que aquí el Señor nos está hablando de que tenemos que tener seguridad de que vamos a ser parte de los que van a ser arrebatados para ser la novia. Entonces el Señor aquí nos está diciendo, Él ya nos puso en la mano, el Padre ya nos puso en la mano del Hijo, y ahí nadie se pierde. Porque la mano del Hijo y de la mano del Padre nadie nos puede arrebatar. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado, hermano, y seguridad sobre todo en este tiempo, en este día postrero, hermano, que se acerca muy próximo, que se acerca y está a las puertas, es la seguridad de que tú eres hijo de Dios, hermano, porque a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que tú y yo somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, estamos en la mano del Hijo, y estando en la mano del Hijo, nadie nos va a arrebatar, porque pasamos de la mano del Padre hacia la mano del Hijo, y ahí hay seguridad. ¿Por qué? Porque Él es el que dijo, yo soy la resurrección. Así que, hermano, Él nos está confirmando que tenemos que tener esa seguridad de la salvación, y que nadie nos va a arrebatar de su mano. Ok. Eso sería lo primero. Mire este otro pasaje, hermano. Estoy leyendo ahora
Juan 6:40. El siguiente verso, porque el anterior era el 39. Oiga ahora. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Hermano, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, hermano, yo quiero que usted se note, por favor. Recuérdese, si conocemos las cosas postreras, nos preparamos para el tiempo postrero. Y aquí estamos conociendo las cosas que van a suceder en el día postrero. Y vimos que en el día postrero el Señor va a resucitar, pero no se refería a todos los cristianos en ese momento, porque al final todos los cristianos en diferente turno van a resucitar, sino se refería a los que van a ser resucitados en el momento del arrebatamiento. Ahora, hermano, ahora mire lo que aquí dice. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Pregunto, ¿y usted ya vio al Hijo? Si usted no ha visto al Hijo, entonces usted no va a poder resucitar, mi hermano. Entonces aquí, óigame, hermano, aquí no está hablando de verlo físicamente, porque si no, esto no se aplicaría a nosotros y el Señor estaría haciendo de alguna manera, digamos, acepción de personas. Aquí de lo que está hablando es de esta palabra ver, hermano, es una palabra, esta palabra ver es una palabra que hermano, que se puede traducir como reconocer, reconocer. Es decir, aquellos que reconocen al Hijo y creen en Él, entonces yo les daré vida eterna. Entonces, hermano, aquí hay otra situación importante, porque en el día postrero muchos van a ser confundidos precisamente con esto. Pero hermano, el Señor quiere que sepas que tú ya le reconociste, tú le reconociste en tu corazón, tú le diste cabida en tu corazón, tú le abriste la puerta en tu corazón, y como le abriste la puerta, entonces Él, como consecuencia, y creíste en Él, entonces Él ahora te da la seguridad de la vida eterna. ¿Quiénes son los que van a ser resucitados en el día postrero? Hermano, número uno, los que tienen seguridad de que están en la mano de Dios y que ahí nadie los va a arrebatar. Número dos, aquellos que le han visto. ¿Pero cómo le han visto? Reconociéndolo en su corazón. Han reconocido la necesidad que tienen de Él. Entonces, hermano, Él entra ahora a su corazón también. Aleluya. Para mí eso es maravilloso. Déjeme avanzar un poquitito más. Número 3, fíjese pues, 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el gemera escatos. Entonces aquí dice, hermano, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esta palabra se puede traducir de varias maneras. La más común o lo que más se ha mencionado es que esta palabra también se traduce como arrastrar, pero aquí también se puede traducir como envolver. Entonces, ¿qué va a suceder en el día postrero? Hermano, ¿qué es lo que va a pasar en ese día? Hermano, que el Señor te va a envolver. Hermano, es decir, el Señor, mire, al Señor Jesucristo, cuando iba a nacer, hermano, vino el poder del Altísimo y envolvió a María. Desde ahí vemos la primera envoltura, hermano, la primera envoltura al Señor Jesucristo. La envoltura, hermano, de la sombra del Altísimo. Posteriormente, cuando nació, lo envolvieron en pañales. Hermano, luego, cada vez que el Señor, el Padre se manifestaba, cuando fue al río Jordán a bautizarse, una nube lo envolvió. Hermano, cuando Él subió al monte de la transfiguración, una nube lo envolvió. Es decir, cuando el Señor murió, hermano, y lo bajaron, José de Arimatea, hermano, lo envolvió. Entonces, ¿qué está diciendo? Nadie viene a mí si el Padre no lo envuelve. Es decir, yo no acepto desnudos. Los desnudos tienen que envolverlos el Padre. ¿Y cómo los va a envolver? Con las envolturas de salvación, de restauración, hermano, de cambio. Entonces, en el tiempo postrero, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que hay una envoltura de parte del Padre, hay una cobertura de parte del Padre para que nosotros nos acerquemos de una manera adecuada al Hijo. Aleluya. Hermano, eso es maravilloso. Ok.
Y mire este versículo, Juan 6:54. Aquí, hermano, vamos a ver algo maravilloso. Mire lo que dice aquí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. ¿Cuándo? En el día, hermano, en el escatos gemera, es decir, en el día postrero. ¿Cuál es ese día? El día de la preparación para el arrebatamiento. Y aquí dice que el que come y bebe su carne y su sangre, entonces Él lo resucita. Entonces, hermano, yo veo que el día postrero, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que soy. Es decir, está muy cercano. No es, ay, Marta, sí, yo sé que mi hermano resucitará. No, es hoy. Y como es hoy, entonces nos tenemos que preparar para eso. Pero ¿cómo nos vamos a preparar? Número uno, la seguridad que estamos en la mano del Señor y porque el Padre ahí nos puso y nadie nos va a arrebatar de ahí. Número dos, porque reconocimos al Hijo, creímos en Él, entonces tenemos vida eterna. Número tres, hermano, aquí en lo que vimos anteriormente, tenemos que ser envueltos. Tiene que haber una envoltura. Nadie viene a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo envuelve. Entonces primero te envolvió en algo espiritual para que pudieras llegar al Hijo. Y luego, hermano, después de envolverte en algo espiritual, te empezó a envolver en algo físico hasta que un día te pongan la envoltura, por así decirlo, de lino fino, limpio y resplandeciente y te presentes como la novia. Pero luego lo que sella aquí esto, hermano, de la resurrección es la Santa Cena, porque los que van a resucitar en el día postrero, refiriéndose al arrebatamiento, son aquellos que participan de una manera digna de la mesa del Señor. Y eso, hermano, te potencializa para ser parte de la novia que será arrebatada. Aleluya. Hermano, esto de la resurrección es maravilloso. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Quiero hacer una oración juntamente con ustedes, suplicándole al Padre que pueda bendecir sus vidas y que el Señor les pueda hablar a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, agradecidos por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Padre, te agradecemos de una manera muy especial y te pedimos tu ayuda, tu bendición, tu misericordia, y que esta palabra pueda bendecir la vida de tus hijos, Señor, en esta casa del alfarero, que tú puedas, Señor, ministrarles a cada uno. Señor, permite, Señor, que sean edificados, que sean ministrados, que sean levantados, que sean restaurados, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Que cada uno reciba la confirmación y la seguridad de lo que sucederá en el día postrero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, entonces aquí podemos ver estos 5 pasajes, pero con cuatro pasajes relacionados directamente a que el Señor está hablando, yo les resucitaré en el día postrero. Es decir, que el día postrero a que se refiere aquí es el día de, hermano, del arrebatamiento. Ok, pero no solo eso va a suceder. Ese día postrero, hermano, que es prácticamente está abierto, porque es un periodo de tiempo y es un día específico. ¿Cómo explicarle eso, hermano? Es un proceso, pero también es un evento específico. Entonces, porque vimos que el día no solamente involucra las 24 horas, sino que es un periodo definido, dice, por el contexto. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hablamos del día postrero, estamos hablando de que hay un periodo de tiempo que va a culminar con ese día postrero donde va a suceder un evento, pero que puede ser hoy. Es decir, puede referirse a algo que puede acontecer hoy, no específicamente algo que va a pasar en el futuro. Ok, espero darme a entender. Ahora, fíjese pues, Juan capítulo 7, versículo 37. Más, en el gemera, más en el postrer día, en el escatos, gemera. El día grande de la fiesta. Recuérdense que esa palabra inclusive significa fiesta. Se puso de pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no era dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado. Entonces, mire, hermano, el primer evento del que hablamos es la resurrección. Ese es el primer evento, que hay una preparación para... Y luego viene el evento del día glorioso, donde el Señor ahí está haciendo una obra preciosa en nuestra vida. Ok. Ahora aquí, ¿qué es otro evento que es preparativo para ese día postrero? Hermano, aquí dice la Biblia que el Señor, el último y gran día de la fiesta, dijo: si alguno tiene sed, venga y beba. Y esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no era dado el Espíritu Santo, porque Jesús no era glorificado. Es decir, hermano, que el derramamiento del Espíritu Santo es algo que nos prepara para el evento del día glorioso. ¿Cuál es el evento del día glorioso? La resurrección. Y ya expliqué que esa resurrección involucra a los que van a ser transformados en ese momento. Ok, entonces es necesario que nosotros, hermano, nos preparemos. ¿Cómo nos vamos a preparar para ese día glorioso, para la resurrección? Porque yo creo que el día postero, el evento importante es la resurrección, esa es la transformación. Pero, hermano, ahora aquí estos otros pasajes nos hablan precisamente de cómo prepararnos y cómo nos vamos a preparar para ser parte de la iglesia novia, para ser parte de la esposa, para ser aprobados en el tribunal. Hermano, el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo se dio el día de Pentecostés hace 2000 y fracción de años. Había estado profetizado en el libro de Joel, capítulo número 2, versículo 28, hermano. Y ahí decía: y acontecerá en los postreros días que mi espíritu será derramado sobre toda carne, los jóvenes, todo lo que ahí decía. Y este es hermano, tenemos ahí un pasaje contextual precisamente de esto, que habla del postrer día y que se lo quiero leer de una vez. Dice Hechos 2:17, y acontecerá en los postreros días. Pero aquí dice, está como algo plural, varios días, pero en el original aquí dice gemerá. Gemerá, o gemera, ¿verdad? Gemera, perdón, hermano, gemera. Y habla de escatos gemera, es decir, que se traduce plural, pero en el original es ese día. Entonces dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hermano, perdóneme, pero esto falta que se cumpla en muchos lugares y en muchas vidas. Porque hay jóvenes que no están profetizando, no están viendo visiones. Hermano, hay ancianos que no están teniendo sueños. ¿Y por qué? Bueno, sí tienen sueños, pero sueños de plátanos fritos, de chorizos, de no sé qué más, longanizas, de carne asada. Hermano, pero lo que sucede es que no son sueños motivados por la presencia del Espíritu Santo. Entonces la iglesia se tiene que preparar. El tiempo de la iglesia ha llegado. La iglesia tiene que llegar a ese momento, tiene que llegar, hermano, a esa estatura, tiene que ser un receptor del Espíritu Santo. Y es que, hermano, recuérdese, una cosa es el bautismo con el Espíritu Santo y otra cosa es la llenura. El bautismo ocurre una vez, la llenura puede ocurrir varias veces, pero la primera vez que el Espíritu se derrama viene con llenura y con bautismo. Es decir, hermano, un solo bautismo viene sobre la persona, una sola vez, perdón, y luego las llenuras varias veces, pero esa primera vez es como cuando te dan una oferta de algo y te dan algo adicional por lo que compraste. Entonces, hermanos, de una vez te llena. Vaya, el ejemplo que hemos puesto en otras oportunidades, cuando compras tu gas propano en un depósito, la primera vez cuando compras la estufa, hermanos, de una vez te dan el tanque lleno, pero las otras veces tienen que seguirla llenando. Entonces es necesario que la iglesia se esté llenando constantemente del Espíritu Santo. Muchos lo que recuerdan es es que cuando Dios me bautizó, gloria a Dios por eso. Eso es una tremenda bendición. Pero hermano, no te puedes quedar suspirando por el día que te bautizó y no llenarte más y solo te recuerdas de ese día. ¿Y qué de los demás días? Si el Espíritu Santo quiere venir. Por eso es que en el Nuevo Testamento el Espíritu es sin medida, sin medida.
Pero esto es preparatorio, hermano, para el evento del día postrero. ¿Cuál es el evento del día postrero? El arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que en ese pasaje, cuando hablaba de la resurrección, no se puede referir a todos, porque todos los cristianos van a resucitar. Entonces no serviría que Jesús dice, y el que haga tal cosa, yo lo resucitaré en el día postrero, si al final todos van a resucitar. Todos los cristianos, según la Biblia, van a resucitar. Lo único que en diferente turno. Y lo que nosotros queremos es el tercer turno, que es cuando los muertos en Cristo van a resucitar. Aleluya. Entonces, hay que llenarse del Espíritu Santo para prepararse para el escatos gemera. Ok. Llenémonos del Espíritu Santo. Sigamos adelante, hermano. Ahora mire lo que dice, hermano, esta es otra cosa maravillosa. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en el original, gemera, scatos, ¿verdad? Voy a poner solamente así, gemera scatos en el original, pero aquí lo traducen como plural. ¿Por qué? Porque ya expliqué. Es un periodo, pero también es un día. Entonces, aquí, ¿cuáles son las cosas con las que nos debemos de preparar para hermano, ese día postrero? Ya dijimos, número 1, hermano, bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Dios mío, Padre del cielo. Vimos las 4 cosas de la resurrección, ¿verdad? La seguridad de que estamos en la mano del Señor. El reconocer al Señor. Luego vimos la envoltura del Señor y vimos la Santa Cena. Aquí, hermano, en el verso anterior vimos el Espíritu Santo. Ahora aquí dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el gemera escatos? ¿Cómo nos preparamos para el día postrero? ¿Cómo nos preparamos para ser parte de la novia? Nos preparamos oyendo la palabra, pero ¿qué palabra? La que viene de parte de Dios. Recuérdense en que el libro del Cantar de los Cantares, hermano, dice, una voz es mi amado. Él viene saltando por los montes, brincando por los collados. Una voz es mi amado. Eso quiere decir que tiene que haber una sola voz en los diferentes ministros. Tiene que haber unidad de voz, aunque estemos en diferentes lugares, en diferentes misiones. Pero el Señor va a unir para que, hermano, no puede ser que unos estén predicando de la venida del Señor, estemos predicando de la venida del Señor y otros estén predicando solo de dinero. Perdónenme, no puede ser así. O que el reino va a ser aquí en la tierra. No, hombre, no puede ser así, hermano, una voz. Entonces, ¿cómo se van a identificar cuál es la voz que estamos oyendo? Los que te están llamando a consagrarte, los que te están llamando a santificarte, los que están llamando a tener un mejor estilo de vida, los que te están llamando a tener un cambio de conducta, que eso no lo vamos a lograr, hermano, por formas naturales, sino por la ayuda del Espíritu Santo. Pero tenemos que oír su palabra. ¿Y a quién vamos a oír? Al Señor. Por eso es que cuando Jesucristo subió al monte llamado de la transfiguración, hermano, nosotros nos damos cuenta que él subió y se presentó Elías y Moisés. Elías como el representante de los profetas, Moisés como el representante de la ley. Ahora iba a entrar a una nueva dispensación. Ahora ya no iba a ser la ley, ahora iba a ser el tiempo de la gracia. Pero como Jesús tenía que ser aprobado por uno de esos 2 representantes, ese era el dúo examinador del Señor. No era la terna examinadora, el dúo examinador del Señor. Ahí estaban, hermano, ellos para examinar al Señor. Y entonces, después de que fue examinado, es como que Elías y Moisés levantaron su mirada al cielo y le dijeron al Padre, aprobado, aprobado. Y entonces el Padre emitió una voz después de que vio el gesto de aquellos 2 tremendos siervos de Dios. Entonces el Padre hizo oír su voz. Este es mi Hijo amado. Allá en el Jordán dijo, hermano,
en quien me complazco. Aquí dijo, este es mi hijo amado, a él óiganlo. Es decir, ya fue aprobado. No solo fue aprobado en el cielo, fue aprobado también en la tierra. Ya lo examinaron, ya pasó, hermano, ya pasó su tiempo de examen y su examen privado, su examen público, los hizo bien. Así que ahora óiganlo a él. Y eso es lo que tenemos que aprender a oír. Hermano, por eso, ¿qué voz estás oyendo? Mire, tenemos que discernir. Hace unos días estuvimos hablando de discernir la voz del Señor. Porque el Señor se presenta como pastor, el Señor se presenta, hermano, como Jesús, se presenta como el Hijo del Hombre, se presenta como la voz de trompeta, como el estruendo de muchas aguas, se presenta como el esposo, se presenta de diferentes maneras, hermano, con voz de mando. Y cada una de esas voces, hermano, cuando se unen, hacen una sola voz, aunque sean diferentes facetas, porque, digamos, explicamos en ese momento que la voz del pastor es para dirigir las ovejas. Entonces hay ovejas que se desorientan, entonces hay que orientarlas, pero ¿cómo? Con la voz del pastor. Hay ovejas, hermano, que lo que necesitan es otro tipo de ministración en un momento dado. Por ejemplo, tener revelación de las cosas escatológicas. Entonces viene la voz como de trompeta. Hermano, la voz como de trompeta del Señor, porque eso nos está dando un anuncio, nos está dando una advertencia, porque la escatología, que es un anuncio de algo que viene y una advertencia para nuestra vida. Entonces ahí se presenta como el Hijo del Hombre. Cuando se presenta como Jesús, se le presentó a Pedro, se le presentó a Saulo de Tarso. ¿Para qué? Para llamarlos al servicio. Entonces depende de lo que nosotros necesitemos, así es la voz, pero es una sola voz. Por eso, Cantar de los Cantares, una voz es mi amado. Todas estas voces juntas, hermano, por así decirlo, hacen una sola voz. Pero si otra anda por donde te alola, ¿cómo va a ser la voz del Señor? Entonces, hermano, ahora otra de las maneras de prepararnos para el día postrero, para ese día del arrebatamiento, para ese día de que los que estén muertos en ese momento sean resucitados. Bueno, ellos se tenían que haber preparado ya, ¿verdad? Pero si no han muerto, que se preparen todavía. Entonces, a través, hermano, número uno, ya vimos las 4 cosas de la resurrección, hermano, que son preparatorias. Pero, hermano, diríamos, la resurrección en general va a darse en el día postrero y hay 4 cosas que nos preparan para cuando ese día llegue. Ok, la segunda, después de esas 4, eso es como que no está bien, pero usted me está entendiendo, ¿verdad? Se refiere al derramamiento del Espíritu. El Espíritu Santo nos prepara. Ahora, hermano, la otra cosa aquí, la tercera, sería la palabra del Señor. La palabra del Señor nos prepara para eso. Sigamos. Ahora, aquí hay advertencias. Mire, según de Timoteo 3:1, también debes de saber esto, que en los escatos gemera, hermano, vendrán tiempos peligrosos. Cuando leemos, hermano, todo el contexto, versículo 12 en adelante, ahí se menciona la conducta de los hombres del último tiempo. Entonces, hermano, esta ya viene a ser una advertencia, la conducta de los hombres, pero no hombres cristianos, no hombres temerosos de Dios, sino hombres impíos. Entonces, eso es algo preparatorio. El Señor dice, viene el día postrero, pero prepárense de no ser contaminados con este tipo de conducta. Ustedes no pueden ser arrastrados por este tipo de conducta. Cuídense de ellos, observen, porque ustedes deben de saber que van a venir tiempos peligrosos, porque los hombres van a ser amadores de sí mismos, van a ser jactanciosos, vanagloriosos, y empieza a describir por lo menos unas 18 características de la conducta de los hombres del tiempo final. Pero eso es, hermano, cuídate. No te desvíes tras eso. Fíjate bien, está pendiente. Fíjate de tal cosa. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Ok, avancemos un poquitito más. Ahora, según de Pedro capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero, otra vez, que en los postreros días, en los gemera escatos gemera, vendrán burladores,
vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Mire, hermano, algo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando yo voy a ver esa palabra burladores en el original, ¿sabe qué significa? Maestro falso. Es decir, un burlador no es como nosotros, bueno, por lo menos de lo que habla aquí, porque habrán otros en otros pasajes, pero como aquí estamos hablando de la preparación para el día postrero, para el día del arrebatamiento, entonces aquí, hermano, se refiere a un maestro falso. Entonces quiere decir que los burladores no es que se van a poner solamente a hacer burla de algo, es decir, a denigrar, hermano, a escarnecer, a mofarse de algo. Sí, eso también lo van a hacer, pero quiere decir que la burla viene a través de falsas enseñanzas. Recuérdese, hermano, que donde hay un movimiento de Dios siempre hay un movimiento paralelo de engaño. Y mire, digamos, así como vino Cristo para salvarnos a nosotros, viene el anticristo, pero anti es opositor, es opositor. Entonces, cuando alguien, hermano, se opone a algo, es notorio que se está oponiendo. Por eso es que cuando se habla del anticristo dice que se opone a todo lo que es llamado Dios u objeto de culto. Es clara, su oposición es manifiesta, pero también por el otro lado está lo pseudo. Hay pseudo-cristos. Por eso tengan cuidado, porque cuando el Señor dijo, cuando le preguntaron allá en Mateo capítulo 24, ¿y qué señales habrá de tu venida, del final del siglo y de esto de la destrucción de este templo? Entonces el Señor dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos se levantarán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, pseudo-Cristo, no anticristo, pseudo-cristos, es decir, falsos. Entonces, de los falsos hay que cuidarse porque se presentan como verdaderos. El anti no, el anti una vez se opone. Pero entonces aquí, hermano, algo que tenemos que cuidarnos es que estos burladores, entonces son falsos maestros. Falsos maestros, falsos maestros. Entonces la burla, ¿cómo va a venir? Con enseñanzas contrarias, con enseñanzas falsas, con enseñanzas incorrectas, con enseñanzas, hermanos, sin contexto, con enseñanzas sacadas del contexto precisamente. Entonces, hermano, la iglesia tiene que apercibirse, la iglesia tiene que cuidarse, porque hay que prepararse para lo que viene. Y hay cosas positivas que la iglesia tiene que hacer. Vimos las 4 de la resurrección. Bueno, 5 al final, ¿verdad? Porque lo que habló Marta al final era, hermano, el Señor la trajo al presente y le dijo, no, la resurrección no es hasta allá, la resurrección empieza hoy, pero es un proceso que va a llegar hasta que ustedes lleguen al día postero cuando van a ser arrebatados. Eso era una cosa. Número 2, hermano, vimos las 4 cosas de la resurrección, ¿verdad? Que estábamos en las manos del Señor, que el que lo reconoce y cree tiene vida eterna. Hermano, que hay una envoltura que el Señor nos da y luego la administración de la mesa del Señor. Que ahí yo todo lo demás lo resumiría en la mesa del Señor, ¿verdad? Ese sería lo primero. Lo segundo sería el Espíritu Santo. Después, hermano, el oír la palabra. Pero ahora, esas son cosas positivas. Pero ahora vienen las advertencias. Número 1, cuidar de la conducta de los hombres del tiempo final. Número 2, aquí cuidar de los falsos maestros que se presentan como burladores. Van a ser a través de la burla, hermano, van a llevar enseñanzas falsas. Y eso tenemos que cuidarnos. Ok, sigamos. Santiago, capítulo número 5, versículo 1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas estarán podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, para los escatos gemera, escatos. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Hermano, está hablando de los ricos, pero el Señor no menosprecia, ni rechaza, ni hace excepción de persona con los ricos. Lo que el Señor estaba diciendo, cuídense, porque uno de los problemas que va a haber en el último tiempo
Déjeme nada más aquí. Va a ser el amor al dinero, que se puede resumir en codicia. Entonces, hermano, mire las advertencias que el Señor hace, la conducta del tiempo final, los falsos maestros que a través de su burla van a trasladar falsas enseñanzas. Esto quiere decir que cada persona que se burle de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, hermano, hay que cuidarse porque va a introducir falsas enseñanzas. Aquí el Señor nos está ahora, hermano, diciendo que nos cuidemos precisamente, hermano, de la codicia. El amor al dinero va a enfriar el corazón de muchas personas, va a enfriar el amor del Señor. Por eso lo he dicho, lo he enseñado muchas veces y de muchas maneras. Y una vez más se lo enseño. Como fue al principio, va a ser al final. En el principio, en el libro de Génesis, hay dos hombres, hermano, que representan dos movimientos. Génesis capítulo 22 y Números capítulo 22. Bueno, en el principio está Génesis con Abraham y luego en Números 22 está hermano Balaam. Pero esos dos representan dos movimientos. Si usted compara esos dos pasajes, se da cuenta que hay muchas similitudes, uno del lado de Dios y otro del lado de las tinieblas. Pero es curioso que los dos están en el capítulo 22, en los primeros libros de la Biblia. Entonces, Abraham representando, hermano, el movimiento que viene de parte de Dios. Que lo vamos a ligar allá al final con la iglesia de Filadelfia. Es decir, Abraham presentando en un altar a su propio hijo, entregando lo que más ama. Balaam presentándose en un altar para obtener un beneficio económico. Abraham allá presentándose, hermano, para sacrificar, para entregar lo que más ama, porque él quiere demostrarle a Dios que para él es importante y que él quiere amarlo a él primeramente antes que a su propio hijo. Allá en el libro de Números aparece, hermano, Balaam presentando un sacrificio, pero por obtener un beneficio económico. Hermano, es decir, ahí estaba mostrando que su amor no estaba en el sacrificio, en el rendirse a Dios, sino su amor estaba puesto en el dinero. Y Balaam, yo lo uno ahí al final con la iglesia de la Odisea. Porque la iglesia de Filadelfia no es una iglesia que va detrás de las cosas materiales. Pero la iglesia de la Odisea sí es una iglesia que va detrás de las cosas materiales. Y por eso el Señor nos advierte que nos cuidemos de la codicia, que nos cuidemos del amor al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si el amor al dinero es la raíz de todos los males, el amor a Dios es la raíz de todos los bienes, de todas las cosas buenas. Cuando digo bienes no me refiero a cosas materiales, sino involucrando también las cosas materiales, todo, porque la prosperidad que viene de parte de Dios no añade tristeza, no añade dolor, sino que da alegría y da gozo. Aleluya. Bueno, veamos, hermano, y mire qué tremendo, cómo termina, hermano, porque ese es el último pasaje que nos habla del día escatos. Ahora dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Aquí, en ese día postrero, hermano, que es el día del arrebatamiento, aquí muchos serán reprobados. Y entonces, al ser reprobados, serán juzgados. Y la condenación de ese juicio va a ser que van a ir a parar a la gran tribulación. Dios no quiere que nosotros pasemos por eso. Por eso es que nos da varias advertencias del Señor. Y aquí yo le hice un pequeño resumen, hermano. Y mire, aquí en el primer inciso, yo puse
todos los versículos que hablaban de la resurrección, porque al final todos se pueden congregar, todos se pueden reunir ahí, hermano, porque ese es el día postrero, el día de la resurrección. Y claro que cada uno de estos versos que aquí citamos nos dan una característica importante, una característica muy importante. Nos dan cómo prepararnos para ese momento. Luego, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay preparación para ese día postrero. No hay preparación para ese día. Y luego, hermano, el oír la voz. Aquí sería la palabra. La palabra. Oír la voz del Señor. Pero una voz. ¿Cuál es la voz que Dios está dando en este tiempo? Hermano, es impresionante cuando uno está predicando un mensaje y de repente se da cuenta que otros que nada que ver con uno están predicando el mismo mensaje. Uno se queda impactado. Pero ya aquí, hermano, ya a partir de aquí hacia arriba, son las cosas que nosotros tenemos que hacer para prepararnos. Pero ya de aquí hacia abajo están las cosas que nosotros tenemos que cuidarnos de ellas. Por ejemplo, hermano, como ya vimos, en los tiempos peligrosos, que aquí es la conducta de los hombres, ¿verdad? La conducta de los hombres. Luego, los burladores, que aquí nos hablan de falsas, voy a regresar, deme un minutito, falsas enseñanzas. Porque vienen falsos maestros a través de los burladores. Hermano, luego Santiago 5:3, que nos habla de hacer tesoros en la tierra, pero al final habla de cuidarnos de la codicia. Y por último, hermano, el juicio por la palabra. Es decir, cuando no hubo preparación, entonces viene, hermano, definitivamente la gran tribulación. Entonces, el día postrero del que nos habla la Escritura es el día del arrebatamiento, es el día cuando la iglesia va a ser levantada, es cuando la iglesia va a ser ministrada, es cuando la iglesia va a ser llevada a las bodas del Cordero. Ese es el día postrero del que aquí nos habla la Escritura y para el cual nos tenemos que preparar, haciendo todas las cosas que están involucradas aquí. Cuando se habla de la resurrección, hermano, ya lo repetí en varias oportunidades, así que no voy a volver a insistir en eso, pero que sí es importante. Luego, el derramamiento del Espíritu Santo, la palabra del Señor, pero después cuidarnos de no ser contaminado con la conducta de los hombres, con no ser contaminado con las falsas enseñanzas, con no ser contaminado con la codicia, el amor al dinero, hermano, porque esto traerá una consecuencia para los que no se preparen o se dejen contaminar: la gran tribulación. El día postrero, hermano, es el día cuando seamos levantados. Anastasis significa resurrección y también levantarse. Eso quiere decir, hermano, que ahí están involucrados los muertos en Cristo que van a resucitar primero y luego los arrebatados vivos. Ahí están los dos y el Señor los va a levantar en este día postrero. Pero es necesario que haya una preparación y que seamos sensatos, prudentes para cuidarnos de la contaminación que viene. Contaminación que ya está campeando en el mundo, pero que este es el tiempo de que la iglesia se prepare. Ok, mis amados hermanos, vamos a seguir en el estudio siempre de las cosas postreras porque para mí son muy, muy importantes, pero es el tiempo que nosotros nos dispongamos, hermano, para que estas cosas no vengan como una enseñanza, sino como un estilo de vida para que nos cuidemos de lo que viene. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Vamos a suplicarle al Padre que Él nos auxilie, que Él nos bendiga, que Él nos ayude. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te agradecemos la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti. Primeramente queremos presentar a aquellos que en algún momento se desviaron de tu camino, pero que nunca han conocido de ti y quieren recibirte en su corazón. Yo te pido, Señor, que hagas el milagro del nuevo nacimiento. Yo te pido, por favor, que los laves con su sangre, que les perdones sus pecados, Señor, y que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida.
bendice a cada uno. Por favor, papaíto, te lo suplico, te lo pido. Señor, yo sé que tú eres un Dios bueno, grande, lleno de misericordia y de bondad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradezco. Asimismo quiero orar, Señor, por tu pueblo, por tus hijos, y quiero pedirte que despiertes en nosotros el Espíritu, porque escrito está que el Espíritu a la verdad está animoso, Señor, pero la carne es débil. Por favor, despierta nuestro espíritu para que, Señor, nos preparemos a través de estas recomendaciones que tú nos das a través del día postrero. Por favor, papaíto, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando. Padre, yo sé que tú eres un Dios grande, misericordioso y bueno, pero también de aquellas cosas de las cuales tú nos adviertes para no ser contaminados con ellas. Ayúdanos, Padre, líbranos, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pues, amados hermanos, ha sido una bendición poder ministrar esta palabra. Espero que esto pueda ser no solo guardado en su corazón, sino, como hemos enseñado, que de nuestra cabeza que viene el conocimiento, descienda a nuestro corazón donde llega el entendimiento y se traslade a nuestras piernas, estoy hablando en el sentido espiritual, para que haya un nuevo estilo de caminar en base a la revelación que hayamos recibido de esa palabra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.